Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y quiero que me acompañes en la preparación del estudio del libro de congregación para esta semana. Si buscamos en nuestra guía de actividades, la reunión del 15 al 21 de marzo, el estudio del libro nos tocaría desde el párrafo 13 al 21 del capítulo número 8. La congregación entró en un periodo de paz, era el tema principal de este estudio, y nos vamos en el párrafo número 13 para empezar. Vamos primero a leer los párrafos y después pues vamos a responder las preguntas. En el párrafo 13 y 14, dos párrafos entrelazados, dice: si usted está estudiando la Biblia pero todavía no se ha bautizado, ¿qué aprende del ejemplo de Saulo? Bueno, el párrafo número 13 dice: de inmediato, Saulo puso en práctica lo que había aprendido. Después de recuperar la vista, se bautizó y empezó a reunirse con los discípulos de Damasco. Lo que es más, enseguida se puso a predicar en la sinagoga acerca de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios. Si usted está estudiando la Biblia, dice el párrafo 14, pero todavía no se ha bautizado, que le enseña el ejemplo de Saulo, que es importante que ponga en práctica lo que aprende. Es cierto que Saulo vio con sus propios ojos un milagro de Cristo, y eso sin duda pues le ayudó a actuar con decisión. Pero pensemos en otras personas que también vieron milagros de Jesús. Por ejemplo, los fariseos lo vieron curar a un hombre con la mano paralizada. A muchos judíos supieron que Jesús había resucitado a Lázaro. Aún así, muchos reaccionaron con apatía e incluso con hostilidad. Pero Saulo no fue como ellos, sino que se dejó transformar. ¿Por qué? Porque temía a Dios más que al hombre y agradecía de corazón que el Cristo le hubiera demostrado misericordia. Si usted imita a Saulo, no permitirá que nada ni nadie impida predicar y llegar a estar listo para bautizarse. Pregunta entonces del párrafo número 13 y 14. Si usted está estudiando la Biblia pero todavía no se ha bautizado, ¿qué aprende del ejemplo de Saulo? Un comentario es que del ejemplo de Saulo aprendemos la importancia de poner en práctica lo que aprendemos. Desde su conversión, Saulo se bautizó inmediatamente y comenzó a predicar sobre Jesús en las sinagogas, proclamando que es el Hijo de Dios. Esto nos enseña que es fundamental, pues no solo adquirir conocimiento, sino también actuar en consecuencia con nuestra fe. A través del ejemplo de Saulo, pues vemos la importancia de no postergar el compromiso con nuestra fe y de compartir las buenas nuevas con valentía y determinación. Y en otro comentario, bueno, a diferencia de Saulo, pues los fariseos reaccionaron de manera diferente ante los milagros de Jesús. A pesar de presenciar milagros como la curación de un hombre con la mano paralizada, los fariseos mostraron apatía e incluso hostilidad hacia Jesús. A menudo cuestionaban sus enseñanzas y acciones, demostrando de corazón cerrado a aceptar la verdad y el poder de Dios manifestado a través de Jesús. Mientras Saulo se dejó transformar por la misericordia de Cristo y actuó con valentía en su fe, los fariseos mostraron resistencia y rechazo ante los milagros y enseñanzas de Jesús. Ahora vamos al párrafo número 15 y 16. ¿Qué se puso a hacer Saulo en las sinagogas y de qué manera reaccionaron los judíos de Damasco? Vamos a ver lo que dice el párrafo 15. Imagínense cómo reaccionaron los judíos al ver a Saulo predicando sobre Jesús en las sinagogas. Debieron de estar sorprendidos y confundidos y enojados. De hecho, se preguntaban: ¿no es este el hombre que
atacaba ferozmente en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Para explicarles por qué habían cambiado sus creencias, Saulo tuvo que demostrar de forma lógica que Jesús es el Cristo. Ahora bien, la lógica no es una llave maestra que sirve para todas las puertas. No puede abrir todos los corazones y mentes cerrados por las tradiciones o por el orgullo. Pero Saulo no se dio por vencido. 3 años más tarde, los judíos de Damasco todavía estaban en su contra, hasta que al final planearon matarlo. Cuando Saulo se enteró de lo que tramaban, muy discretamente abandonó la ciudad. Lucas cuenta que lo bajaron de noche en una canasta por una abertura de la muralla. ¿Quiénes lo ayudaron? Sus discípulos. Esta expresión parece indicar que algunos de sus oyentes de Damasco pues aceptaron el mensaje y se hicieron seguidores de Cristo. Entonces vamos a responder la pregunta: ¿qué se puso a hacer Saulo en las sinagogas y de qué manera reaccionaron los judíos de Damasco? Los judíos de Damasco. Bueno, en las sinagogas pues Saulo se puso a predicar sobre Jesús, proclamando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Los judíos de Damasco pues reaccionaron sorprendidos y confundidos, e incluso hasta enojados, al ver cómo Saulo, quien anteriormente perseguía a los seguidores de Jesús, predicando sobre Él en las sinagogas. Estaban asombrados por su cambio de creencias y cuestionaban cómo alguien que antes los perseguía ferozmente, ahora estaba predicando sobre Jesús. Otro comentario es que Saulo tuvo que demostrarles de manera lógica que Jesús era el Cristo para explicarles su transformación. A pesar de la resistencia y oposición de los judíos de Damasco, pues Saulo perseveró en su predicación, demostrando su valentía y determinación en compartir las buenas nuevas. Pasemos ahora al párrafo número 17. Tiene 2 preguntas. ¿De qué manera reacciona la gente a las verdades bíblicas y qué debemos seguir haciendo y por qué? Vamos a ver entonces lo que dice el párrafo número 17. Cuando usted empezó a estudiar la Biblia, ¿cómo reaccionaron sus familiares y amigos y conocidos? Al comenzarles a predicar, quizás esperaba que la lógica de las verdades bíblicas los convenciera. Tal vez algunos las han aceptado, pero muchos otros no. Puede que hasta en su propia casa lo hayan tratado como un enemigo. Si es así, no se desanime. Quién sabe, quizás cambien de actitud si sigue manteniendo una conducta ejemplar y perfeccionando sus métodos para razonar con ellos usando las Escrituras. Pregunta del párrafo número 17a. ¿De qué maneras reacciona la gente a las verdades bíblicas? Bueno, la gente puede reaccionar de diversas maneras a las verdades bíblicas. Algunos pueden aceptarlas con fe y humildad, mientras que otros pueden mostrar resistencia, incredulidad o incluso hostilidad. Algunas personas pueden sentirse sorprendidas, confundidas o enojadas al confrontar nuevas enseñanzas o verdades bíblicas que desafíen sus creencias previas. Es importante recordar que cada individuo tiene su propio trasfondo, experiencias, perspectivas que influyen en cómo reciben y responden a las verdades bíblicas. Y el comentario de la parte B, ¿qué debemos seguir haciendo y por qué? Debemos seguir manteniendo una conducta ejemplar y perfeccionando nuestros métodos para razonar con los demás utilizando las Escrituras, a pesar de las posibles reacciones negativas que se puedan surgir al compartir las verdades bíblicas. Es importante perseverar en nuestra labor de predicar y enseñar, manteniendo la esperanza que a través de nuestro testimonio y esfuerzo, pues algunas personas pueden ser convencidas y que acepten la verdad. 18 y 19.
¿Qué pasó gracias a que Bernabé dio la cara por Saulo? Cuando Saulo volvió a Jerusalén, los hermanos obviamente no creían que ahora fuera discípulo de Jesús. Sin embargo, como Bernabé dio la cara por él, los apóstoles recibieron a Saulo con los brazos abiertos, y él se quedó con ellos por un tiempo. Aunque actuaba con prudencia, no se avergonzaba de las buenas noticias. Al contrario, predicó con valor en Jerusalén, el mismo lugar en el que empezó a promover la persecución contra los discípulos de Jesucristo. Por otra parte, los judíos de Jerusalén vieron horrorizados que su héroe había cambiado de bando y ahora querían matarlo. Pero cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. En efecto, Jesús usó la congregación para darle instrucciones a Saulo y éste obedeció. De este modo, tanto Saulo como la congregación salieron ganando. El relato indica que Bernabé tomó la iniciativa en ayudar a Saulo. Seguro que aquel gesto contribuyó a que los dos se hicieran buenos amigos. ¿Y nosotros, cómo podemos imitar a Bernabé? Tomando la iniciativa en apoyar a los nuevos publicadores. Tal vez predicando con ellos y ayudándolos a progresar espiritualmente. Si lo hacemos, Jehová nos recompensará generosamente. Y si somos nosotros los nuevos, ¿cómo podemos imitar a Saulo? Aceptando la ayuda que nos ofrecen hermanos con experiencia. Así seremos más hábiles en la predicación, nos sentiremos más felices y haremos amistades que puedan durar durante toda la vida. Pregunta entonces del párrafo 18 y 19, ¿qué pasó gracias a que Bernabé dio la cara por Saulo? Bueno, gracias a que Bernabé dio la cara por Saulo, los apóstoles recibieron a Saulo con los brazos abiertos cuando regresó a Jerusalén. Y a pesar de que la iniciativa, los hermanos no creían que Saulo fuera ahora discípulo de Jesús, la intervención de Bernabé pues ayudó a cambiar la percepción de los demás hacia Saulo y facilitó la aceptación en la congregación cristiana. Esta muestra de apoyo y confianza por parte de Bernabé fue fundamental para que Saulo pudiera integrarse a la predicación con valentía en Jerusalén, a pesar de la oposición y los intentos de persecución en su contra. La parte B, ¿cómo podemos imitar a Bernabé y a Saulo? Podemos imitar a Bernabé y a Saulo tomando la iniciativa de apoyar a otros en el crecimiento espiritual y en su labor de predicación. Al igual que Bernabé pues dio la cara por Saulo y lo respaldó, nosotros también pues podemos brindar apoyo y aliento a aquellos que están comenzando en la predicación y en el servicio a Dios, tomando la iniciativa en ayudar a los nuevos publicadores, predicar con ellos y ayudarles a progresar espiritualmente, son formas concretas de imitar la actitud de Bernabé. Otro comentario, por otro lado, pues podemos imitar a Saulo aceptando la ayuda que nos ofrecen los hermanos con experiencia, reconociendo que todos podemos beneficiarnos del apoyo y la orientación de otros en nuestro camino de fe y servicio a Dios. Al imitar a Bernabé y a Saulo en su actitud de apoyo mutuo y colaboración en la predicación, podemos fortalecer la unidad y el crecimiento espiritual dentro de la congregación. Párrafo 20 y 21. Muchos creyeron en el Señor. ¿Cómo han aprovechado los periodos de paz los siervos de Dios del pasado y del presente? Bueno, el 20 dice, ¿qué pasó después de que Saulo se convirtió en discípulo y escapó de Jerusalén? Por toda Judea, Galilea, Samaria, las congregaciones entraron en un periodo de paz. ¿Cómo lo aprovecharon? El relato indica que la congregación fue edificada y que andaba en el temor de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo. Todo esto fue gracias a que los apóstoles y otros varones responsables estaban fortaleciendo la fe de los discípulos y dirigiendo bien la obra. Por ejemplo, Pedro fue a animar a los hermanos de la ciudad de Lidia, en la llanura de Sarón. Gracias al trabajo que hizo allí, muchos habitantes de la cercanía se convirtieron al Señor. Además, en vez de centrarse en asuntos personales, los discípulos se dedicaron a ayudarse mutuamente y a predicar las buenas noticias. Como consecuencia, la congregación siguió creciendo. A finales del siglo XX, pues los testigos de Jehová de muchos países
entraron también en un periodo de paz. De la noche a la mañana desaparecieron gobiernos que llevaban décadas oprimiendo al pueblo de Dios y se eliminaron o suavizaron algunas prohibiciones contra nuestra obra. Miles y miles de hermanos aprovecharon la oportunidad para predicar abiertamente y los resultados pues fueron espectaculares. Ahora respondamos entonces a la pregunta del párrafo 20 y 21. ¿Cómo han aprovechado los periodos de paz los siervos de Dios del pasado y del presente? Bueno, la respuesta es que los siervos de Dios han aprovechado los periodos de paz para fortalecer la fe, edificar la congregación y dedicarse a la predicación de las buenas noticias durante estos momentos de tranquilidad y libertad. Los discípulos han podido enfocarse en el crecimiento espiritual y en el fortalecimiento de las congregaciones y en la expansión de la obra. En el pasado, los apóstoles y otros varones responsables dirigieron bien la obra, fortaleciendo la fe de los discípulos y animando a seguir adelante en la predicación. Otro comentario: en tiempos más recientes, como a finales del siglo XX, pues los testigos de Jehová de muchos países también han aprovechado los periodos de paz para predicar abiertamente y alcanzar a más personas en el mensaje de la Biblia. Estos momentos de tranquilidad han permitido un crecimiento significativo en la labor de la predicación, demostrando pues cómo los siervos de Dios han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado para difundir la verdad y el amor de Dios. Esto es todo en cuanto a nuestra preparación del estudio del libro. Espero que estas ideas te puedan ayudar y nos vemos en una próxima ocasión.